Buenas, continuamos con nuestro viaje por Egipto. Egipto es un país caleidoscópico. Egipto tiene una gran cantidad de composiciones étnicas, históricas y culturales, porque como es tan antiguo, toda la historia ha pasado por ahí. Entonces hay un Egipto musulmán, hay un Egipto faraónico, hay un Egipto nubio, hay un Egipto copto, hay un Egipto beduino, hay un Egipto del desierto profundo, hay una cantidad de diversidades. Y como pasa con muchas sociedades, es difícil que haya un proyecto que los conjugue a todos y que los incluya a todos. Entonces, Egipto, que duró tanto tiempo aislado por el desierto y el mar durante 27 siglos, cuando se desarrollan las culturas del Mediterráneo y entroncan con las culturas de Mesopotamia y Palestina, después Egipto se va a volver la esquina del movimiento. Y a medida que vayan transcurriendo los siglos y las diferentes etapas, y el Imperio Bizantino, y el Islam, y el Imperio Turco Otomano, y la disolución del imperio, y la geopolítica del Medio Oriente con el colonialismo franco-británico, y la era del petróleo, y la Guerra Fría, pues Egipto va a quedar en la esquina del movimiento, porque es que queda en África, queda en el Medio Oriente, queda en el Nilo, queda en el Mediterráneo, queda en el Mar Rojo, o sea, queda en todas partes, ¿sí ve? Entonces, todo lo que pase lo va a afectar y él va a ser un epicentro importantísimo de todo lo que pase. Por lo tanto, recorrer Egipto es recorrer todos esos lugares, de todas esas geografías y tierras y pueblos e historias que se suman a esa civilización enorme y a ese país impresionante que es Egipto. Así que cuando seguimos por el Cairo, porque nosotros vamos a llegar de Luxor y vamos a llegar al Cairo, y en el Cairo nos vamos a encontrar, antes de entrar en el momento del Cairo musulmán, de la citadela, que es importantísima en nuestro relato y que va a ser fundamental por todo lo que les voy a contar a continuación, es importante contarles una historia muy bonita. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo de nuestra narración les conté que en el aeropuerto en Dorado me había encontrado con un fan que estaba viajando porque a partir de los podcasts sintió la gana de ir a Turquía y de ir a Egipto y compartimos el mismo vuelo? Con Rubén compartimos todo el viaje porque siempre me estuvo mandando imágenes del viaje, audios mientras yo viajaba. Luego yo llegué y él seguía de viaje y entonces seguía compartiéndome historias hasta que llegó y tuvimos la oportunidad de encontrarnos y comparar los dos viajes, el que él hizo y el que yo hice. Y esto pues es la circularidad perfecta porque es una persona que está viajando a partir de una palabra, que me comparte su palabra viajera, con la que juntamos las dos palabras y él me cuenta su viaje. Y es un viaje muy distinto al que yo hice, porque hay muchos Egiptos. Entonces él, por ejemplo, estuvo en un templo donde yo estuve hace mucho tiempo, pero yo no vi esto, en un templo que se llama Komombo. Hay un templo doble que es Edfu y Komombo. Komombo es dedicado al dios cocodrilo. Y resulta que él vio en el templo de Komombo un museo con cocodrilos momificados de hace 5.000 años. ¿Por qué están momificados los cocodrilos? Como están momificados también los leones y están momificados también los gatos encantadores, y tiene su diosa gata que es Bastet y tiene su diosa leona que es Sekhmet. ¿Eso por qué? Porque los animales son muy importantes para los egipcios por su
acompañamiento en la inmortalidad, pero porque ellos mismos también encarnan deidades. Entonces hay algo divino en ellos y por eso los momifican también. Y él vio los cocodrilos momificados y eso es una cosa absolutamente impresionante. Una característica fundamental de este mundo antiguo Egipto va a ser la zoomorfia, pues tienen diosa leona, tienen diosa gata, tienen dios halcón, tienen dios avis, tienen dios chacal, tienen diosa vaca, que es Hathor, la mamacita, pues de la que nos va a dar todo esto. Todos los dioses están intrínsecamente emparentados con alguna de las formas animales que son tan sagradas como la deidad misma por la integración que tienen los egipcios de la naturaleza en su sentido de la trascendencia y de la divinidad. Entonces, él vio eso. Rubén vio ese museo y me mostraba las fotos y a mí me parecían absolutamente alucinantes. Rubén Darío también viajó a Santa Catarina y al Monte Sinaí y vio la zarza ardiente y vio uno de los monasterios más antiguos de la tierra y vio uno de los lugares sagrados de un monasterio que ha sobrevivido a todo y que ha logrado pactar con todas las invasiones para que sobreviva a todo. Entonces, él tenía ese viaje que compartió conmigo, que yo comparto con ustedes, a partir de la palabra que lo llevó a él a viajar y que nos hace encontrarnos a los dos. En el momento en que estamos preparándonos para contarles a ustedes el regreso a Egipto. Entonces, esta circularidad de la palabra es tan mágica como la comunidad misma que ustedes integran. Y por eso me parece tan importante, tan significativo y tan poderosa este encuentro de palabras, de perspectivas y de viajes con Rubén Darío, que tenía un viaje totalmente distinto a otros Egiptos y que encuentra también desde su propio viaje interior otros secretos, otras vibraciones y otras revelaciones, porque los viajes a cada persona le dicen algo diferente. Porque cada uno viaja con los espíritus que lleva y los espíritus que se va a encontrar. De aquí nos vamos otra vez para el Cairo, y en el Cairo, bueno, hay dos cosas que son absolutamente imperdibles, que es a 2 horas y media del Cairo queda Saqqara, el complejo de pirámides de Saqqara, que siempre está descubriéndose nuevas cosas, nos muestra cómo las pirámides son un aprendizaje. Cómo empezaron a darse, cómo empezaron a concebirse, cómo empezaron a trazarse, cómo empezaron a hacer con toda la historia de las tumbas. Hay una pirámide, no queda en Saqqara, queda en Naidum, la pirámide de Naidum, que se les cayó, le salieron malos cálculos y se cayó toda la pirámide encima, sobre su propia base, y mató un montón de gente. Y esto para mostrarlos en Naidum como en Saqqara, que las pirámides fueron un aprendizaje de construcción de los egipcios como sociedad y como civilización, y que eran, bueno, terrestres, eran egipcios y cocinaron una enorme civilización y la fueron cocinando poco a poco, desde tiempos predinásticos y paleolíticos hasta presentarse ante la humanidad con el complejo de pirámides de Saqqara. Como les digo, ahora está cambiando la museología. Entonces, lo importante ya no es solamente el objeto, sino la relación del objeto con todo lo que lo rodea. Entonces, en la pirámide de Saqqara encuentro el libro piramidal. Digo, en la pirámide, es un complejo de pirámides, pero entramos y en una de las pirámides que entramos está el libro piramidal. El libro piramidal es el libro de los muertos, que primero se escribe en las paredes de las tumbas, que luego se va a escribir en los sarcófagos y que después se va a escribir en los papiros y va a quedar recopilado como tal en el libro de los muertos. Ahora la información que da la tumba resulta de la más vital importancia, más que como los que les digo que la pieza misma, porque hay una mirada muchísimo más sistémica, más relacional de la arqueología y de la museología de la que había antes,
que las cosas se narraban a partir de los objetos y no a partir de las relaciones. Entonces, entrar en esa tumba del complejo de pirámides de Saqqara y ver las inscripciones del libro piramidal es una cosa impresionante, porque ahí está escrito pues uno de los tratados más poderosos de la muerte. Y siempre que hablamos de la muerte de los egipcios, yo pienso lo mismo que pensaba cuando me los enseñaban en el colegio, que a uno le hablaban de los egipcios, que los egipcios creían que la muerte era de tal manera y creían en Anubis y en Osiris y en el peso del corazón y la pluma y el inframundo y toda esta gloria de la inmortalidad y Ba y Ka, que se separan y luego se encuentran para emprender juntas el camino a la inmortalidad. Y se lo contaban a uno como un cuento, como si los egipcios estuvieran despistadísimos acerca de la muerte. Y nosotros hoy sí supiéramos, ¿no? Hay un síndrome de la modernidad, de creer que ahora sí se sabe lo que antes se ignoraba, que lo demás era una superstición anterior al conocimiento de la modernidad occidental y que ahora sí no la sabemos. Pues no, nosotros tampoco sabemos qué pasa después de la muerte, hoy más de lo que ellos sabían. Más allá del túnel no se sabe chisme ninguno. Entonces, que ellos creyeran cosas que nos parezcan fábulas y nosotros sí tenemos hoy por hoy una realidad tangible y vigente sobre la muerte, pues no. Entonces, es tan posible su universo posterior a la vida como cualquier otro universo que nosotros nos imaginemos de lo que ocurre en el inframundo y en la vida después de la muerte. Solo que la de ellos es absolutamente interesante. Y esto visto reiterativamente desde la tumba de los del Valle de los Reyes, desde los complejos de pirámides de Saqqara, desde las inscripciones de todo esto, le va dando a uno un poder consolidado de una idea completamente diferente de la muerte, que en los viajes es muy importante, sobre todo en estas épocas en que hemos estado tan cerca de la muerte por la pandemia. La idea de los egipcios y su inmortalidad no deja de producirnos una fascinante esperanza de la manera como un pueblo ligaba la muerte al hecho de morir en el Nilo y poder llegar a una gloria de inmortalidad que prolonga los mejores momentos de la vida, que los lleva a un sentido tan poderoso que le dio sentido a la vida de una civilización que duró 27 siglos. Entonces, entrar en estos complejos de pirámides es maravilloso, cada vez descubren más. Hace poco descubrieron en los secretos de Saqqara unas tumbas que eran bien interesantes porque lo que estaba inscrito, tallado, representado, incluso las mismas estatuas tridimensionales que estaban en la tumba, eran muy hermosas, eran muy placenteras y eran muy bonitas como suelen ser las tumbas. Pero entonces se ponen a investigar en la momia del hombre para el cual se hizo esa tumba y su familia. Y uno diría, no, pues tuvieron una vida regia porque mire cómo representan la muerte. Al contrario, el hombre tuvo una vida bastante sufrida, la momia tenía bastantes huellas de fracturas y de heridas y de complicaciones, lo que nos dice una de dos, o que eso era como Facebook, que usted pone todo lo que no está viviendo y le gustaría, donde usted pone pues una vida fantástica y resulta que está viviendo otra, o que la inmortalidad son los deseos del tipo de inmortalidad que tú quieres y lo que plasmas en tu tumba es aquello que tú quieres vivir en la gran, trascendente y eterna experiencia del inframundo. Pero resulta que aquí están apareciendo tumbas todos los días en Saqqara y también alrededor de las pirámides de Giza también. O sea, es un momento en que se está desenterrando una gran cantidad del mundo egipcio que todavía queda por descubrir, por conocer, y acuérdense que cada una de esas tumbas puede llegar a contener información que cambie todo lo que nosotros sabíamos y creíamos saber sobre ellos y sobre la vida y sobre la muerte. Así que los misterios que subyacen en lo no descubierto
del mundo de la civilización egipcia son tan fascinantes, prometedores y esperanzadores como lo que hemos visto hasta ahora, porque los misterios con ellos no se acaban y el conocimiento sobre ellos no se acaba, y por eso uno siempre tiene la sensación de que conoce mucho menos de lo que podría, de lo que debería, que entiende mucho menos de lo que podría entender, que se pierde de una gran cantidad de simbolismos porque no puede poner atención al tiempo y conocer todo a la vez, y eso hace que sean infinitos solamente en llegar a percibirlos y a conocerlos. Entonces, después de eso vamos a las pirámides de Giza. Giza en este momento es un distrito del Cairo, o sea que es el Cairo faraónico. Entonces es la famosa frase que dice que el hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Y también la idea de que los egipcios eran antiguos aún para los antiguos, que el día que Cleopatra le mostró las pirámides a Julio César ya hacía 2000 años que estaban ahí. Y digamos, la relación de ellos con la antigüedad realmente es distante, o sea, son 2000 años antes de los romanos, más o menos 1500 años antes de los griegos, solo contemporáneos con asirios, babilonios y caldeos, pero su dimensión en la tierra escapa a la comprensión de una vida humana que es tan breve, porque la vida nuestra lo que pasa es que damos mucha lora, pero es breve. Entonces digo, pensando en los egipcios, entonces resulta que después de volver a mirar las pirámides, esta vez no entré, en otras ocasiones he entrado y he visto inclusive tumbas nuevas. Hace 10 años había tumbas recién descubiertas o recién abiertas. Es curioso que uno hable de algo recién descubierto que tenga 5000 años, ¿no? Es ese síndrome que tenemos de que las cosas solamente existen cuando nosotros hablamos de ellas o las miramos por primera vez, pero la existencia de la historia y del tiempo es infinita, más allá de nuestra percepción o de nuestras noticias al respecto. Entonces ahí estamos en ese día fantástico de Saqqara y de Giza. Todo esto, lo que tiene que ver con el Cairo, en el día es bajo la compañía de Amar, el guía que conocí durante la primavera árabe y volví a encontrar 10 años después, un hombre de familia que me entrega su mayor amistad, llevándome por los caminos del Cairo y presentándome su familia y mostrándome su vida, ahora que es un hombre mucho más grande de lo que yo lo conocí hace 10 años. Entonces, ¿por qué les cuento las historias de ellos? Porque este viaje está lleno de amigos, porque este viaje está lleno de compas, de gente chévere que se va encontrando con uno y lo va acompañando a caminar y a ver. Y ellos también son el viaje son los amigos, el viaje son los encuentros, el viaje son las conversaciones y las nuevas personas que uno conoce. Eso también forma parte del viaje. Después del viaje faraónico y después de ese Cairo faraónico y de todo lo que se dice sobre las pirámides, que hay series completas, eso se ve desde la astrología y se ve desde la astronomía, y desde la astronomía ellos tienen una duración diferente a la que tienen desde la arqueología, y el hecho de que se esté fomentando la museología nacional y que por primera vez uno vea en las pirámides y en la más antigua de todas, la Esfinge, esta leona que derrotó al tiempo, bosques llenos
de familias egipcias y vea uno por primera vez a los egipcios en las pirámides y los vea en la Esfinge y vea a Egipto empoderándose de un legado que siempre parecía ajeno por los arqueólogos que eran estrellas. Ahora los arqueólogos de las estrellas son egipcias, pero durante mucho tiempo y sobre todo durante toda la época del colonialismo, esto parecía una historia para asombrar a los europeos, en la que los egipcios apenas si les cargaban las maletas para subir hasta allá. Precisamente parte de todo eso es que lo que se está revirtiendo con esta egiptología, esta museología nacional, en donde ellos van a mirar con sus propios ojos aquellos legados de los cuales ellos son hijos en el tiempo infinito. Así terminamos la parte faraónica del Cairo. Después de la parte faraónica del Cairo, nos vamos para una de las partes más ricas y complejas y poderosas dentro de todas las diferentes civilizaciones que componen Egipto, el Islam. Nos vamos para el Cairo musulmán y nos vamos para la ciudadela de Salah al-Din, la ciudadela que llamamos la Citadel. Y resulta que este Cairo islámico es importantísimo porque el Cairo es una ciudad islámica, originalmente. O sea, el Islam surge en el año 622, año 1 de la Égira, cuando Mahoma huye de la Meca Medina, es perseguido por la nueva fe en donde Alá le ha anunciado que predicará una fe totalmente distinta y va a crear una religión, una cotidianidad, una vida, una mirada del mundo, una política, una sociedad. Es mucho lo que crea Mahoma y es una religión cotidiana y lo va a hacer por Alá, que a través de él va a dictarle 114 versos que serán las suras. Así, el Islam va a llegar muy recientemente fundado a Egipto. Así como el cristianismo llegó por ahí como a los 30 minutos de empezar a crearse, el Islam va a llegar para como los 40 minutos, media hora de haber inventado el Islam, llegó a Egipto. Entonces, muy reciente, en el 634, los musulmanes llegan a Egipto. Y si en el 622 es el año 1 de la Égira, realmente es muy reciente. Muy recién creado el Islam, como va a llegar a Egipto. A Egipto van a llegar todas las formas del Islam, todas las variantes. En un principio van a fundar una ciudad que se llama Fusta, porque consideran que Alejandría, de la cual hablaremos en su momento, era demasiado grecorromana para esta nueva manera de entender el mundo. Entonces van a fundarla como Fusta, que hoy por hoy es un distrito de ellos. Ya todo se volvió un distrito del Cairo, como es tan grandota. Entonces Giza es un distrito del Cairo, Fusta es un distrito del Cairo. En el 972 van a fundar Al-Qahira, el Cairo, la victoriosa. Esta ciudad, que hoy tiene entre 20 y 25 millones de habitantes, las cifras varían, pero cualquiera de las dos es una barbaridad. Esta ciudad va a ser una fundación islámica en principio. Entonces, decir que hay un Cairo musulmán es la parte más musulmana del Cairo, pero el Cairo realmente es una ciudad originalmente musulmana. Allá va a haber el único califato chiita, porque el califato es un invento sunita, porque califa significa sucesor, frente al chiismo, que prevalece la idea del seguimiento de un líder espiritual, en vista de que Mahoma, que había dejado como sucesor su yerno Ali y su hija Fátima y sus hijos Hassan y Hussein, y ellos fueron asesinados, toda la familia descendiente sanguínea del profeta va a ser asesinada al poco tiempo de su muerte. Entonces es cuando hemos hablado que van a ver cómo organizar esto. Si lo organizan a partir de un administrador, que es el califa, o si lo organizan a partir de un líder espiritual, que es el caso de la chía, que significa seguimiento. Bueno, pues esto es una cosa muy rara. Un califato, que es sucesor, pero fatimí, o sea, de la tendencia de fatimí, porque en los chiitas hay muchísimos, también muchas tendencias, ¿no? Hay fatimíes, hay los que buscan el 12º imán, que algunos consideraron que podía haber sido el Ayatollah Khomeini. Bueno, dentro del chiismo hay muchas variantes, lo mismo que las hay dentro del sunismo.
pero igual todas de una u otra manera van a llegar allá. Y entonces es precisamente en un momento dado cuando los fatimíes interrumpen la peregrinación hacia Jerusalén, que Urbano II va a organizar las cruzadas para retomar Jerusalén. Y en Jerusalén se van a encontrar al otro lado con uno de los personajes más impresionantes y famosos de la historia, que le va a dar identidad al Cairo, que se llama Salah al-Din, Saladino. Lo conocemos en su forma latinizada. Este personaje, que era un hombre de una enorme cultura, que era matemático como toda la gente del Islam en esa época. Acordémonos que el Islam como civilización va a ser una de las civilizaciones más esclarecidas y luminosas del planeta, que ellos nos van a dar los números arábicos, que ellos nos van a dar la alquimia, que nos van a dar las bases de la química, que ellos conocían los trasplantes de córnea, que de ellos tienen los grandes astrónomos como Ulegbek, que lo encuentra uno en Uzbekistán, que ellos tienen los grandes matemáticos como Al-Khwarizmi. Entonces, de esta época en que el Islam llega a ser un pico de civilización es Salah al-Din. Y en ese momento, cuando lleguen los cruzados, su nivel de conocimiento y de entendimiento del mundo es bastante menos y bastante inferior a lo que los árabes ya conocían del mundo en esa época. Entonces Salah al-Din los va a derrotar y Salah al-Din va a crear una identidad árabe también, musulmana y árabe, que es el eje Cairo-Damasco. Salah al-Din es kurdo, él personalmente es kurdo. Pero ese imaginario Cairo-Damasco, que es importantísimo porque más adelante va a dar origen al panarabismo, en los tiempos en que Nasser plantearía una recuperación histórica de un Egipto que en su independencia se convirtió en protectorado cuando quería convertirse, junto con todos los demás pueblos del Medio Oriente, en pueblos independientes. Entonces, allá el Islam es muy importante y vamos a encontrar en el Cairo la ciudadela, la ciudadela de Saladino, porque por allá anduvo Saladino. Ella es impresionante, monumental, fantástica. Las mezquitas son grandísimas, son absolutamente increíbles. Y como les digo, como ellos viven también en esa época, uno no siente que estuviera en un tiempo moderno, sino que realmente estuviera en el tiempo del Islam. O sea, habíamos hecho como la analogía que los romanos, aunque tengan el Renacimiento, la antigüedad y la era papal en su ciudad, no viven en el Renacimiento ni viven en la antigüedad. Allá uno sí le da la sensación de que hay una vivencia en el Islam, como desde los tiempos del siglo X y el siglo XI, cuando está caminando por la citadel entre los egipcios y cuando ve uno el llamado a la oración. Cuando uno empieza a escuchar el llamado a la oración, el cuerpo se le organiza con eso y uno empieza a contar el tiempo a partir del llamado de la oración. Pues uno ya sabe que está terminando la tarde o que está amaneciendo, porque el llamado de la oración te va organizando cómo es que va transcurriendo el día. Y la luz es impresionante. La luz es como de las películas, como cuando un rayo de luz se pone por encima de todo y da una sensación absolutamente cercana a la divinidad. Eso es la luz del Cairo al atardecer en la citadel. Y entonces uno ve esta arquitectura magnífica, estos arcos,
esta forma maravillosa de entender la divina geometría del universo y la simetría y el trazado y toda la monumentalidad y la belleza, porque el Islam también es monumental y también es amplio, espacioso, enorme, tremendo, fantástico. Entonces esa luz del atardecer sobre la citadel proyecta una grandeza desde donde se ve esta ciudad gigantesca, interminable, magnífica, impresionante, amarilla de la arena que la recorre, que es el Cairo, y que es, digamos, como el lugar donde se asienta nuestro relato. Es el Cairo, y en el Cairo musulmán pues está la tumba del Shah de Irán en un mármol verde, porque le dieron asilo allá después de que vagaba por el mundo. En el Cairo están todas las conflusiones de la historia de los egipcios. Digamos, una ciudad de este tamaño es casi una síntesis de todo lo que ha pasado en Egipto también. Allá nos vamos a encontrar con este gran Cairo musulmán, que contrasta tanto con las pequeñas y estrechas callecitas del Cairo copto, y la llegada del Islam es precisamente en la época en que empieza el ocaso del Imperio Bizantino, y ellos se van a sentar sobre lo que fue Bizancio también. Pero entonces resulta que en el momento en que llegan las cruzadas, los coptos le dicen a los cruzados: su pelea es con esta gente, no con nosotros. Y le dicen a los islámicos: su pelea es con los bizantinos, no con nosotros. O sea, ellos logran, sobre todo en la época en que el Islam se asienta sobre Bizancio, que no sean considerados bizantinos a pesar de ser ortodoxos, porque ellos tienen su propia fe, porque ellos tienen su propia procedencia y ellos vienen de otro lado. Entonces logran el respeto de la civilización islámica cuando se va a imponer en su conquista sobre lo que fue Bizancio. Y ahí es cuando les digo que una religión basada en los íconos, como es la religión copta, empieza a convivir con una religión que no cree en las imágenes, que se asienta sobre una tierra faraónica donde todas las imágenes del antiguo Egipto recorren de extremo a extremo el país y la ciudad. Entonces toda esta mezcla de historias se ve en el Cairo. Entonces recorrer el Cairo musulmán es estar en un momento muy importante de la historia de Egipto. En 1920 se fundan los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes son también una fuerza política importante en el Egipto moderno, pero ellos no son un proyecto egipcio, ellos son un proyecto musulmán. Entonces aquí nos vemos atravesados por diferentes vértices de la historia, porque son egipcios. El movimiento está en Egipto y ellos van a tener una importantísima figuración en lo que va a ser la primavera, en muchos momentos de la historia de Egipto, momentos muy difíciles y momentos muy fuertes, pero ellos también forman parte de este mosaico histórico y político. Lo que pasa es que, como les digo, este no es un proyecto egipcio solamente, sino que se comparte con el mundo musulmán. Entonces eso crea proyectos que se yuxtaponen o se contraponen o se oponen o se cascan los unos a los otros. Entonces eso, aquí todavía no hay ningún acuerdo. Yo solamente les cuento que eso también forma parte, y los Hermanos Musulmanes tienen una red de apoyo, unas redes que es lo que tienen muchas veces las madrazas, que tienen un apoyo social y una red social importantísima que rarísima vez llega el Estado a suplir, y que por lo tanto resuelve necesidades básicas y puntuales de las comunidades, y que por lo tanto les da una resonancia dentro del espectro político de la ciudad. Eso tiene que ver con el Islam y con el Cairo musulmán también. Entonces ellos son un país musulmán, fundamentalmente son un país musulmán. Obviamente no son solamente eso,
también son coptos y, como les digo, también son nubios y beduinos y muchísimas otras formas, pero son fundamentalmente un país musulmán. De eso tampoco se nos puede olvidar porque es una identidad poderosa e importante que tienen, y uno ve el tamaño, la dimensión y la importancia de eso cuando camina por la Citadel y por el Cairo musulmán, y uno ve la huella histórica, el califato, la llegada, la conquista, el proyecto de Salah al-Din, todo eso uno lo ve cuando está en el Cairo musulmán. El edificio donde me quedé en el Cairo fue el edificio Art Deco, de esa arquitectura maravillosa del Cairo, donde vivió Kulthum. Kulthum es un fenómeno, es una cantante legendaria que siempre se le presenta con su imagen madura, con sus gafas negras, con su voz impresionante, con su grupo de músicos. Es un ícono popular. La música que estamos escuchando es de Kulthum. Forma parte del imaginario popular, es como la cantante más importante que ellos han tenido, como Feiruz en el Líbano. Es una mujer icónica, hay toda clase de figuritas de ella en el gran mercado, incluso que se iluminan cuando ella canta y siempre está con sus músicos. Es parte del culto enorme de los egipcios y de los sonidos del Cairo. En el Cairo se está escuchando permanentemente Kulthum, se escucha la música pop, se escucha la música tradicional, toda es música árabe de diferentes maneras, música egipcia, se escucha el llamado a la oración, se escucha el tráfico gigantesco y se escucha siempre Kulthum, a quien existe un culto verdaderamente increíble, a quien reconocen como una voz tan amada y cuya orquesta es icónica y se representa con muñequitos en el Gran Bazar y se le muestra por todas partes. Y hay una placa en el edificio donde me estaba quedando que decía que ahí, en ese edificio donde el ascensor viene con una polea, con estas rejas y con este art déco y con los gatos y con el amigo Felipe de cuya mano recorrimos todas estas historias. En ese edificio vivió Kulthum y eso lo hace emblemático y hay una placa al respecto. Ella es un fenómeno cultural de los egipcios. Su tiempo, en 1966, ella estaba en lo mejor, en lo fino de su carrera, una larga carrera que nos muestra los sonidos del alma egipcia y del alma cairota, esa ciudad llena también de restaurantes y de tiendas y de exquisiteces de moda, sofisticada, antigua, déco amarilla, mezclada de todos los aromas de la historia y los sonidos de Kulthum. Entonces me va a pasar una cosa curiosísima. Imagine que me dio conjuntivitis. Y entonces mi amigo y anfitrión, donde yo estaba, Felipe, me va a llevar a donde un oftalmólogo que queda al otro lado del Cairo. Y al otro lado del Cairo pero al otro lado del Cairo, porque como esto es tan grande, es como 1 hora y media ahí. Y resulta que atravesamos ciudad, y ahí me encuentro con una de las curiosidades más llamativas y complejas de entender para nosotros. Las ciudades de los muertos, the Dead Cities. Les explico qué es eso. Imagínense que cuando perdieron el Sinaí, hubo un desplazamiento muy grande de gente. Y ese desplazamiento se fue hacia los cementerios. Y en los cementerios se asentaron los que venían desplazados. Bueno, cuando uno en Colombia habla de desplazamiento, es fácil que lo entiendan. Entonces, bueno, haga de cuenta, pero vienen del Sinaí. Pero se van a vivir a los cementerios. En los cementerios construyen su mundo, lo cual es muy bueno para los dueños de las tumbas, porque los egipcios se sienten tranquilos y contentos cuando alguien está cuidando la tumba de sus ancestros. Y es muy bueno para los que viven en las tumbas, porque ellos se sienten muy cercanos a los muertos. Entonces resulta que cuando llegaron las condiciones urbanas para reubicar a la gente que fue a vivir a los cementerios, ellos no quisieron. Ellos estaban contentos ahí.
Total, lo que tocó fue hacerles colegios, hospitales y alumbrado público. Entonces aquí pasa una cosa muy interesante. Siendo musulmanes, la idea de la muerte parecería mucho más faraónica, porque si viven tan a gusto entre las tumbas, es porque se sitúan en la inmortalidad. Y tanto es así que hay un cementerio, una Dead City, a este lado copta y a este lado musulmana. O sea, los cristianos también están contentos allá en ese parche, lo mismo que los musulmanes, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes esto? Pero así es. Y hay alumbrado público, la gente vive entre las tumbas y todo bien. Todo bien para los dueños de las tumbas, todo bien para los que viven ahí y todo bien para la ciudad que en vista de que no se quisieron ir decidió más bien ponerles servicios públicos, colegios y hospitales. Esto ya llevamos varias generaciones porque es que lo del Sinaí fue en el 56. Entonces imagine cuánto hace que este combo está viviendo allá y cuánta gente ha crecido y nacido en los cementerios del Cairo, de las ciudades de los muertos, y todo bien. Y uno los ve ahí, los ve. Sí, o sea, ¿cómo les describo yo el Cairo si todo esto pasa allá? Es una cosa absolutamente increíble. Y de la época del Islam hay una muralla enorme cuando se están haciendo las fortificaciones con los arcos. Y es tan cotidiana la grandeza y la historia que uno sigue por la muralla como a la derecha. ¿Sí me entiende? Como si usted estuviera en cualquier calle, pero son unos monumentos y unos rasgos históricos increíbles que uno ve cuando va andando por la ciudad del Cairo. Entonces ahí tuve la oportunidad de verlos. En los otros viajes me habían hablado de estas ciudades, pero no había tenido la oportunidad de ir o pasar cerca de ellas. Entonces ahí pasé por cerca de la ciudad de los muertos. Ese día terminó en el Gran Bazar. Y el Gran Bazar es la locura furiosa porque es antiguo estos bazares del mundo musulmán, el Gran Bazar del Cairo, como el Gran Bazar de Estambul, como lo que fue en su momento el Zoco de la ciudad bellísima de Alepo, o el Bazar de Damasco, pero sobre todo lo de Alepo, hoy inexistentes, hoy destrozados por la guerra, hoy destrozados por el horror, pero que yo tuve la oportunidad de ver cuando estuve en Siria, Líbano y Jordania y pude ver esa maravilla de lo que era la ciudad de Alepo, que era completamente increíble y bella. Estos zocos, estos bazares antiguos de pueblos que han sido mercaderes y comerciantes desde el principio de los tiempos, donde el regateo es un protocolo, no regatear allá es inclusive de mal gusto. Entonces ahí hay de todo, o sea, esa cantidad, y hay cinturones de monedas, y hay grandes cantidades de ajedrezes, y hay camisetas, y hay chilabas, y hay gorritos, y hay todo lo que uno quiera, pero eso sí es como una juguetería, es interminable, y usted no puede ni mirar de medio lado porque se le vienen y le empiezan a ofrecer, y es grandísimo, bullicioso, enorme, con sitios para tomar ese té dulce, con recovecos, con callecitas, con escaleras que dan a donde están las grandes telas, brocado. Damasco significa brocado. Muselina viene de Mosul. Este mundo que viene también de ese Islam y de ese mundo árabe está en Egipto.
porque todos lo atraviesan. Entonces el bazar, y uno está en el bazar y llega a la llamada de la oración. Es la cantidad de gente, de bulla, digamos como de caminos y de recovecos y de laberintos, que es el bazar del Cairo. Comprar allá un ajedrez de hueso de camello, de esos que se consiguen solamente allá. Es como estas historias de Oriente, en donde uno se va a encontrar con cosas fascinantes, ajedrezes de nácar tallado en varias perlas de nácar. Todo eso se lo encuentra uno allá, los lujos de Oriente, los perfumes maravillosos, las esencias, los olores, las especies. Todo esto se lo va a encontrar uno en el Gran Bazar, que eso, digamos, una de las visitas imperdibles en el Cairo, porque cae el atardecer sobre ella con toda la civilización y los siglos de historia, de comercio, que es uno de los fundamentos del mundo árabe y de los grandes bazares. Ese día termina en el bazar y es un día de Cairo completo. Entonces todo esto es saboreando las tienditas, los diseños, los algodones. Esta gente produce unos algodones de una sutileza y de una finura maravillosa desde el principio de los tiempos, así como los perfumes. Cuando uno va mirando todo esto, entonces viene la cereza, ¿no? ¿Cómo va a terminar el viaje? Pues el viaje termina en Alejandría. Y ese día en Alejandría y todo lo que va significando el viaje, en el momento en que ya termina, uno empieza a entender el cabal significado de lo que es estar allá, en ese Egipto milenario y en la hermosa Alejandría, es lo que vamos a contar en nuestro siguiente podcast de nuestras historias del viaje a Egipto. Entonces, desde el Egipto caleidoscópico, desde el viaje de Rubén que trae la palabra, se convierte en palabra y se narra a través de la palabra. Desde la circularidad de la palabra, desde Saqqara, desde el libro piramidal, desde la concepción de la muerte, desde los descubrimientos que poco a poco van saliendo todos los días, desde las pirámides, desde la arqueología nacional, desde el Egipto musulmán, desde los fatimíes, desde las cruzadas, desde la ciudad de los muertos, desde el Gran Bazar, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, grabado en Los Gatos Studio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.